buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy a esta última sesión de la Semana de Investigación. Hoy tenemos el evento de clausura de la semana. Vamos a estar acompañados de varios invitados y tenemos, primero voy a presentarles quiénes son los que nos van a acompañar y luego ya los voy a dejar con el padre Juan Dejo, quien va a dirigir esta celebración. Esta última mesa se titula Aquello de lo que se trata, cómo estar preparados para investigar con pertinencia a partir de la realidad. Hoy nos acompaña el profesor Manuel Eguaguirre, profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Él es profesor asociado de nosotros, de la universidad. Nos acompaña Sofía Chacaltana, profesora investigadora, que trabaja en la Dirección de Investigación y en Humanidades, también en la universidad. Luego tenemos al profesor Ricardo Falla, director del programa de Humanidades de la universidad. Y vamos a dar paso ahora a nuestro comentador, conversador y compañero de todos nosotros para esta celebración, que va a ser el padre Juan Dejo, director de la Dirección de Investigación. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Quiero una vez más agradecer todo este tiempo tan intenso por el cual todos en la Dirección de Investigación nos hemos involucrado en aportar el trabajo que vamos haciendo durante este tiempo. Esta es la tercera semana, no somos nosotros los que comenzamos de cero, ya reposamos en un caminar que distintos ritmos nos lleva hasta este año tan complejo que todos hemos vivido y que en medio de esa complejidad, sin embargo, nos ha permitido pensar, implementar, seguir reflexionando en medio de tantas dificultades, ¿no? Por eso mi agradecimiento a ti, Sandra, y a ti también, Sofía, que son las que han pensado, organizado este trabajo durante esta semana, al equipo de comunicaciones, de marketing de la universidad, a Jessica Contreras, la señora Jessica Contreras, que ha ayudado en las bambalinas, ¿no? de esta semana, también a Virginia, analista de la oficina. Bien, sin más, expresar que este evento final recoge un poco nuestro interés como universidad. Lo digo, lo tengo que decir porque es parte de lo que está en nuestro ADN, ¿no? Nuestra universidad no tiene por qué, diríamos, formar parte de un sistema en el cual todos los procesos y procedimientos son solamente vistos de una manera cuantitativa en función del logro de unos objetivos que hay que lograr, pero no es solamente de una manera pragmática que queremos hacerlo, ¿no? Sino de una manera coherente, sistémica, ¿no? Nosotros somos una institución que pertenecemos a un conjunto institucional, y eso está presente, ¿no? Todos los que estamos aquí de la universidad sabemos que de una u otra forma, con nuestras luces y nuestras sombras, estamos montados sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Como diría también Nietzsche. Y me parece interesante tener esta perspectiva, ¿no? Queremos una institución que sea coherente con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda del saber pertinente, ¿no? En cada contexto, y el contexto que nos ha tocado vivir es este, no solamente particular, ¿no? En el Perú, con todas estas características de sociedad postcolonial, si es que podríamos llamarla así gruesamente hablando, pero también de una sociedad globalizada, ¿no? En la que las particularidades buscan un reconocimiento, y ese reconocimiento se ve confrontado con un interés por hacer una sociedad en donde haya cada vez más consenso entre esas particularidades. Parte de eso explica un poco las dificultades de esta posmodernidad en la que vivimos a todo nivel social, político, culturalmente.
Entonces, en esa finalidad que buscamos que nuestra institución pueda ser orgánica, coherente, que sea un cuerpo, ¿no? Un cuerpo como eran las universidades en sus inicios, de personas que comparten el saber para que el saber no sea un mero instrumento técnico que me ayude a tener una buena performance en el mundo laboral, ¿no? Sino que además es un espacio en donde se produce un conocimiento cuya pertinencia es que nos hace mejores humanos, ¿no? Y uno puede ser mejor ser humano con un montón de medios, ¿no? La cuestión es que logremos esos medios de manera orgánica, comunitaria, ¿no? La palabra comunidad es la que define la universitates, ¿no? En el sentido original del término, como gremios que buscaban ser representados en este saber para poder diseminarlo y hacer un mundo mejor, ¿no? Siempre la universidad ha tenido esta buena voluntad, pero confrontada con naciendo también muchas veces, ¿no? Instituciones que, pesadas por sus burocracias, terminan legando al futuro sistemas de competencia, ¿no? No de competitividad necesariamente, sino de mucha competencia interna, ¿no? Para lograr estar, eso es más visible en los rankings. De nada, no tiene mayor sentido que estemos en un ranking si no somos coherentes con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros como individuos y como comunidad, que lo que decimos lo hacemos, ¿no? Eso traerá dificultades, por supuesto que traerá dificultades, ¿no? Nos tropezaremos también, cometeremos errores también, pero precisamente el resultado se ve en el tiempo, ¿no? Y por eso insisto, los 450 años que tenemos como institución nos asegura que, y estamos totalmente persuadidos, junto con ustedes, compañeros que están aquí presentes en este pequeño evento final de cierre, estamos seguros de que esta institución va a aportar algo para el país y para la humanidad. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero nosotros estamos sembrando. Y creo que ya lo estamos haciendo, ¿eh? Cuando vemos a nuestros alumnos y los resultados, los discursos que ellos manejan, la actividad que ellos tienen, eso es porque ustedes mismos lo han generado, ¿no? Y es por eso que queríamos invitar a Ricardo Falla, que es un humanista, nuestros profesores humanistas, él es el director del programa Humanidades, y como tal sabemos bien que él ha tenido muchas iniciativas, entre las últimas ha sido una de las más interesantes, motivar a sus alumnos a formar un frente, ¿no? Que tuvo una participación ciudadana importante. Eso es lo que ellos han recogido en todo caso como testimonio, ¿no? Es decir, se sintieron motivados por ti, Ricardo, y yo creo que la conjunción de discurso intelectual más pregunta inquisitiva por la realidad, más una expectativa por la acción, por la praxis, eso es lo que ven en ti, eso es lo que ven en muchos de nosotros, es lo que ven en la institución, y creo que eso es lo que querríamos reflejar ahora, ¿no? No investigamos solo para que estemos en revistas indexadas, ¿no? No es ese el fin, ese es un medio, el fin es algo más. Y ese fin, además, se va logrando también en el día a día, en la relación que tenemos con nuestros alumnos. Por eso también hemos querido invitar a Manuel Aguirre, quien ha tenido iniciativas de investigación concreta con sus alumnos, ¿no? Nos vemos a veces en la imposibilidad de no tener los recursos suficientes como para que todos pudieran ver todo lo que estos jóvenes van haciendo por iniciativa de ustedes, ¿no? Y qué decir también, y le agradecemos por eso, Manuel, porque desde algo que podría sonar tan abstracto para algunos, ¿no? Las matemáticas, los números, estadísticas, qué sé yo, sin embargo, tienen un aterrizaje y eso es algo de lo que Manuel nos va. Y por último, Sofía Chacaltán es nuestra docente investigadora. Ella es quizá la más joven de este grupo acá, pero lo menciono porque tenemos en ella, digamos, la representante de un intelectual, una intelectual con un discurso social, ¿no? Muy académico, con mucha presencia en la investigación y sin embargo muy aterrizada. Ese es el perfil de investigador que queremos para nuestra universidad, ¿no? Y creo que lo estamos logrando, no se trata de contratar, no comparo, pero bueno, no se trata de comparar digamos, contratar a profesores que ya vienen con un recorrido, porque publican, porque tienen práctica y los inscribimos en nuestra institución solo por eso, no. Queremos crecer juntos con ustedes y de eso se trata y
a esa misión nos debemos todos. Pues bien, sin más, simplemente quiero presentar este evento que a algunos les puede sonar un poco extraño. Y me estaba olvidando de presentar a Antonio Pérez, por favor, discúlpenme. Antonio Pérez es uno de nuestros profesores más antiguos. Comenzó muy joven con nosotros, obviamente, cuando era escuela, la universidad, la Escuela Antonio Ruiz de Montoya, y comenzó también esa dimensión muy concreta, práctica, aterrizada del Instituto de Ética y Desarrollo, trabajando en este instituto que tenía y sigue teniendo esa presencia regional, ¿no? Y él es filósofo, y también tiene una experiencia que contar con nosotros para hacernos pensar, a partir de lo que les iba a decir, que es el tema que puede sonar un poco extraño quizá a algunos, que es el título con el que hemos llamado. Se llama Aquello de lo que se trata. Y quiero recordar y hacer homenaje en este cierre de la Semana de Investigación a esta frase muy presente en el vocabulario del padre Vicente Santuco, ¿no? Los que lo conocimos sabíamos que en clases o en conversaciones personales refería esta frase como una categoría límite entre lo académico y lo místico, propiamente hablando, ¿no? Aquello de lo que se trata nombraría, por así decir, un innombrable por esencia, ¿no? Puesto que de hacerlo, de nombrar, de definir, corremos el riesgo de manipulación posesiva, ¿no? En ese movimiento que para el filósofo Levinas sería totalizador, ¿no? Y al que él mismo le opone el término, el concepto de infinito, ¿no? Ese horizonte que es al que debemos apuntar, ¿no? En ese sentido, propongo que podamos pensar la noción de pertinencia de la investigación, porque eso está en el título, ¿no? Investigación pertinente, ¿no? ¿Cuál es la investigación pertinente? Creo que tenemos que poner la investigación como pertinente en función de esa dirección, hacia ese horizonte del infinito, en donde sabemos que más avanzamos, menos sabemos, pero eso alimenta el deseo, que es constitutivo al saber, ¿no? Y al ser, ¿no? En última instancia, la pertinencia, por lo menos a mí, que estoy revisando varios textos relacionados con este concepto, nos recuerda a la parresía, la verdad, de la veracidad de toda palabra proferida, ¿no? El punto de anclaje de la parresía es, además, el kairos. ¿Cuándo decir lo que se debe decir? ¿Cómo saber que es el momento de decirlo? ¿Cómo se desarrolla esas competencias para poder decir algo pertinente? Algo pertinente que además sea veraz, ¿no? Encontrar la ocasión precisa. Para la vieja sabiduría estoica y cristiana antigua, que es parte de las cosas que yo trabajo, el kairos, ese momento preciso, precisamente implica un arte que no es necesariamente la mera argumentación, ¿no? Cercano al arte de la sanación, dice Michel Foucault cuando trabaja la parresía, ¿no? Al arte de la sanación, pero también del gobierno y de la acción política, ¿no? Es la palabra justa o la acción justa que se da en una relación. Entonces, de manera análoga, pienso yo que la investigación pertinente podría ser la ocasión de realizar este arte, ¿no? Percibir la verdad de un componente de la realidad, seguirle la pista y entablar una relación con ese fragmento de la existencia humana y comunicarlo vestido, por así decir, de su dosis de incompletud, como un recipiente para más y más complejas preguntas. Es ese despliegue de la existencia realizado por hombres y mujeres de la humanidad que nos han ayudado con sus preguntas que siguen abiertas a fin de cuentas. En ese sentido, nos va mostrando partes de un mosaico cuya forma última no podemos apreciar, ya que ella se va dando en el despliegue del tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hemos tenido en esta semana. Un mosaico, un despliegue, los que han podido estar en más de una, yo creo que van sintiendo una atmósfera, ¿no? Un aire de familia en lo que nosotros hacemos. Y yo creo, apuesto, de que este aire de familia no sea solamente diríamos, un orgullo de nuestra pequeña comunidad universitaria, sino que sea aliciente para que otras personas se unan en esta misión de hacer que el saber esté ligado a la realidad y a su transformación pertinente.
en el sentido de pertinencia de ese camino al infinito, no nos encierra el conocimiento egocéntrico, ¿no? Sin más, les dejo entonces ahora con el profesor, la profesora Sofía Chacaltana, si mal no recuerdo, ¿no es así, Sandra? Vamos a presentar a Sofía y ella nos va a transmitir precisamente cómo ha pensado esta respuesta a la pregunta que les planteamos. Cómo investigar, cómo estar preparados para investigar con pertinencia a partir de la realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes presentes y les dejamos con Sofía. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Juan. Ay, perdón. Sofía, dame un minutito nada más, solo para que el público sepa cuál va a ser la estructura del conversatorio. Sofía va a empezar, cada uno de los invitados va a tener unos 10 a 12 minutos de exposición. Primero va a estar Sofía, luego va a seguir el profesor Manuel Ego Aguirre, luego seguirá Ricardo y va a terminar Antonio. Y cada uno tendrá unos 10, 12 minutos de exposición y al final va a haber una ronda de preguntas, algunas propuestas por el padre Juan, otras por mí y por supuesto preguntas del público. Las preguntas del público por favor las pueden hacer llegar por el chat. Muchas gracias. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Juan, y a todo el equipo de investigación. Me parece que, como ha estado comentando Juan, que la idea de la semana, que sí parece que se ha construido lo que se quiere, ¿no? Las redes y los diálogos para construir comunidad, y me parece que eso se está, por lo menos en mí, y veo en las otras personas que está construyendo, y eso me parece bueno, ¿no? Bueno, positivo, pertinente. Y más o menos por ahí quisiera empezar, ¿no? Reconociendo eso, no solamente en mí, sino en lo que ha producido en la misma semana de investigación, y a mí y en relación con mis colegas y también creo que con los estudiantes. Habiendo dicho eso, voy a comentar algunas cosas que lo que me sugiere esta invitación a pensar, ¿no? Y que me parece bien pensar después de una semana de investigación, justamente las reflexiones del quehacer de la investigación, ¿no? ¿Qué significa y cómo estamos pensándola? Bueno, entonces hay palabras claves que Juan ha puesto en su pregunta, ¿no? Que es la pertinencia, la realidad, y además nuestra realidad está siendo muy palpable, es una realidad muy palpable, como creo que todas las realidades, pero digamos con la convulsión social, con el COVID-19, que son los que nos está atravesando a todos, ¿no? No de manera igual, obviamente, y eso lo sabemos y lo reconocemos, pero nos está atravesando a todos. Entonces yo creo que algo que también, que es algo que nos acompaña, que es la curiosidad y la mirada, ¿no? Al inicio puse un ojo, pero justamente haciendo énfasis que esta realidad se puede mirar de maneras múltiples, y la complejidad de la mirada. Yo soy antropóloga y arqueóloga, no voy a mi lenguaje, y es algo que también me gustaría hablar, porque algo que me parece súper interesante y que me parece que está promoviendo la risa es justamente yo como antropóloga y arqueóloga conversar en un simposio con literatos, con filósofos sobre un tema, y esa multiplicidad de lenguajes, ¿no? Y de miradas me parece muy nutritivo. No solamente, o sea, yo lo siento nutritivo y bueno, ¿no? Espero que los otros también. Entonces, esa mirada no solamente es de la disciplina o indisciplina, sino también de tu posicionamiento social, ¿no? Del posicionamiento social que es múltiple, etcétera, y cada uno conoce y construye su posicionamiento social. También, y eso te da, a mí me parece reconocer la mirada, es apreciar la flexibilidad de mente y visión. Eso es algo que me parece súper importante, que nos debe, por lo menos a mí me lleva a pensar que mi realidad y las realidades pues permite, o sea, para aceptarlas, para entenderlas, hay una dimensión de flexibilidad de la visión y de la mente. Y justamente te lleva a reconocer otras realidades, y además que creo que el COVID-19 algo que nos ha enseñado es justamente que ese contexto puede ser mirado, bueno, uno que puede ser experimentado de muchas maneras, pero las mismas disciplinas te dan distinta información que además muchas veces es contradictoria, ¿no? Si sales mucho, te contagias, entonces te dicen que no tienes que salir, pero si no sales, bueno, ¿no? También puedes provocarte enfermedades, o sea,
psicológicamente no es favorable, etcétera. Entonces, hay ahí que tenemos que, nos ha tenido que pasar la capacidad de discernir sobre esta realidad, ¿no? ¿Qué significa el COVID-19 a nosotros desde las múltiples miradas? Y también, o sea, solamente hablando de las disciplinas, no voy a hablar de lo que dice el gobierno, lo que dicen instituciones, y etcétera, ¿no? La policía, etcétera, eso es otra cosa. Y también algo que me parece súper importante, que desde mi punto de vista, y creo que de varios, es ninguna disciplina es suficiente para comprender toda la realidad humana, ¿no? Y eso me parece que es algo que en estas redes y diálogos se ha visto. Entonces, investigar con pertinencia, a mí me parece que parte por preguntarle qué cosa nos mueve de esa realidad, ¿no? Que eso no solamente me mueve a partir de mis intereses de investigación, pero esa realidad cómo conversa con mis intereses de investigación. Y también preguntarnos, obviamente, qué significa la pertinencia, que es tomar en cuenta las condiciones y dinámicas de la realidad. Juan dijo la respuesta en un momento, algo así como un momento apropiado, un momento adecuado, ¿no? Es en realidad, sí, hay que ver esa pertinencia y esa realidad y esa dinámica que pasa por nuestro conocimiento y nuestra situación, nuestro ser situado y nuestros intereses, y responder de manera pertinente, ¿no? ¿Qué significa esa pertinencia? Yo creo que no significa lo mismo, o sea, es la respuesta a la pertinencia, no es lo mismo en todos, y creo que se me parece enriquecedor. O sea, no podemos hacer una investigación desligada de la realidad, y eso, cada vez que, o sea, yo me pongo a pensar mucho, no conozco muchas personas que lo hagan. Bueno, no sé, por lo menos desde la antropología no se puede hacer, desde la arqueología se puede hacer, más o menos, de la realidad que, digamos, la arqueología es una realidad del pasado, no existe, pero es algo súper interesante porque las preguntas que te haces de ese pasado es pertinente para el presente, reflejan tu realidad del presente, eso es algo que es muy importante. Entonces, claro, ahí hay un juego más complejo con las preguntas de investigación, si es la realidad o no. Bueno, ¿no? Y las miradas multidisciplinarias, transdisciplinarias, me parece que se han enfatizado más en este periodo de crisis sanitaria y también creo de crisis política y social, el cual estamos atravesando, no solo el Perú, sino Latinoamérica y otros países de las Américas incluso, ¿no? Yo creo que a partir de eso, ¿cómo investigo yo? Igual porque yo lo pongo entre comillas porque, ¿no?, es un yo más comunal que un yo individual, o sea, más construido. Creo que me nutro de muchas cosas y que lo dejo abierto ese yo. Soy más consciente, creo que me he hecho más consciente de mis privilegios, de mis construcciones raciales, de mi género, ¿no? También creo que entenderme dentro del mundo, ¿no? La pandemia creo que a mí me ha hecho por lo menos entenderme dentro del mundo y las dinámicas cambiantes. Por lo tanto, entenderme también como cambiante, ¿no? Yo siento que estoy en una transformación muy poderosa, teórica, política y en la cotidiana, ¿no? Sobre todo en la cotidianidad también, que es finalmente política, que ha hecho que interfiera en mis preguntas de investigación, que para mí es una aventura, ¿no? Eso es lo que quería llegar, es la aventura de no sé qué variables estoy construyendo, o sea, las estoy construyendo esas variables y siento que mis propios intereses de investigación no es que se están transformando y voy a investigar otra cosa, sino es que está afectando todo eso lo que estoy contando, ¿no? Esta mayor conciencia desde esta realidad particular, además, desde ese mundo cambiante. Y hay algo en no sé, encierro que es palpable, ¿no? Que creo que nos humaniza a todos de alguna manera más, que me parece que está interviniendo o está interfiriendo en mi propia investigación. Y bueno, no solamente tanto desde mi mirada, va a intervenir definitivamente si cambia mi mirada, mi metodología, mis preguntas de investigación en la teoría, y definitivamente está viendo a qué cosa quiero incidir, ¿no? Hacia dónde quiero ir con mis preguntas, hacia cómo quiero hacer esta investigación tras la experiencia de esta realidad, no sé qué vendrá en el futuro realmente. Entonces, solamente es una aventura que no sé a dónde va a llegar o arribar, pero es emocionante, ¿no? Eso es emocionante, por lo menos para mí, me emociona.
Creo que ahí terminé, Sandra. No sé cuánto me he demorado, si tengo más tiempo, ¿no? ¿Tengo más tiempo? Ah, pero no tengo más slides. Ahí terminé. Esos son los disparadores que pues. Está perfecto, Sofía, está perfecto. La idea es precisamente eso, o sea, tener esos disparadores y luego a partir de ellos plantear preguntas. Si alguien desea hacerlo más extenso, no hay problema. Como digo, 10, 12 minutos, de manera que tengamos tiempo para luego el intercambio de preguntas. Está genial, gracias, Sofía. Muy bien, ahora pasamos entonces al profesor Manuel Ego Aguirre. Manuel. Muchas gracias, Sandra. Bueno, primero agradecer la invitación para participar en este evento de investigación académica de la universidad. Es para mí grato participar en las obras de la compañía, ser docente en una universidad jesuita. Yo fui formado por los jesuitas en el colegio, mis hijos también, mi padre también, entonces tengo una larga data de relación con la compañía. Y me siento en casa realmente de presentar aquí mis ideas. Para entender la pregunta de cómo estar preparados para investigar con pertinencia a partir de la realidad, pues partiría por la pregunta, ¿cuál es el rol de una universidad jesuita? ¿Cómo entendería este rol de la universidad jesuita? ¿Cómo entendería la compañía? Y bueno, el libro de Liderazgo al estilo de los jesuitas de Chris Lowley nos muestra que parte de este método incluye el liderazgo en la acción, ¿no? Eso de que los jesuitas salen en pos de lo imposible, tanto así que los 10 primeros compañeros cambiaron el mundo. Y esto es básicamente salir de nuestra zona de confort, y si lo llevamos a la universidad es desarrollar esta discusión académica como una fuente de generación de conocimiento, ¿no? El trabajo de los jesuitas han producido aún Descartes, que nos ha dado el método científico, que básicamente la madre de la filosofía sobre la cual se desarrollan las ciencias. Entonces, tenemos realmente, estando en una universidad jesuita, una responsabilidad bastante grande en el sentido de enfocarnos en el más, en el famoso magis, el prepararnos nosotros desde nuestra misión de docentes en mejorar como personas, mejorar como docentes, en crecer personalmente y ayudar a otros a crecer. Esto no significa un paternalismo, sino un acompañamiento, que también es parte del método jesuita. ¿Cuáles son los temas principales de estas restricciones de la pandemia? ¿Cómo enseñar de modo remoto? Nos han cambiado todo el esquema. Estábamos acostumbrados a trabajar y enseñar en un aula, pero la pandemia nos ha cambiado el esquema en general y encima nos ha puesto restricciones de cuarentena, de no movernos, en algunos casos utilizar nuevas tecnologías, tener que estar conectados y contactados con alumnos que están en diferentes partes del país y que no necesariamente se pueden conectar en el momento de una clase, pero así todo tenemos que mantener la comunicación con ellos, ¿no? Me han comentado algunas veces que han tenido que apagar la computadora, el celular y todo porque están trabajando en alguna comunidad rural y empieza una tormenta. Entonces, en ese caso, el celular se convierte en un pararrayos ionizante y no se puede utilizar. Entonces, por ahí tenemos un problema, una restricción. Pero bueno, en la economía también Schumpeter nos habla de escenarios de destrucción creativa, donde escenarios de destrucción nos cambian el enfoque y nos motivan hacia la innovación y a buscar nuevos escenarios. Entonces, ¿qué cosa? Grandes aportes en épocas de pandemia. Tenemos el caso de Newton, ¿no? Mencionaba Juan esa famosa frase a hombros de gigantes, que la menciona Nietzsche, antes también la había mencionado Newton y la han mencionado a lo largo de la historia, que nos indica pues que el conocimiento que llevamos es un conocimiento que viene acarreado a lo largo del tiempo y que nosotros simplemente estamos construyendo un ladrillo más en este aporte grande del conocimiento. Newton durante la pandemia
dio grandes aportes durante la peste negra europea al conocimiento científico, grandes aportes en respecto a temas en el desarrollo de la física o en el cálculo matemático. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero el cambiar el enfoque es ver qué mecanismos podemos utilizar y qué cosa es lo que está pasando en el entorno y cómo utilizar estas variables del entorno en los trabajos académicos. ¿Ya? Por ejemplo, Juan mencionaba de un evento que estuve participando y al comienzo de la pandemia salían y siguen saliendo las estadísticas diarias del coronavirus. Entonces empecé a trabajar una hoja en Excel y empecé a hacer cálculos y hacer algunas proyecciones estadísticas. Y luego de eso, cuando habían pasado varios días, empecé a ver, no veía trabajos con proyecciones y traté de publicar lo que tenía. Me presenté a algunas universidades en las que trabajo y hice una conferencia en USIL, hice una conferencia en la UNI, hice una conferencia en la Agraria, en la Sociedad Geológica, en el Colegio de Ingenieros, en la Ruiz. En algún momento un chico que había sido mi alumno en la maestría también se unió a las conferencias y empezamos a hacer trabajo juntos. Entonces, estos espacios nos dejan la posibilidad de generar espacios colaborativos y sobre todo de difusión del conocimiento. Estas conferencias fueron bastante gratas en el sentido de que tuvieron una recepción interesante de parte de las universidades en general, preguntas sobre métodos numéricos, en fin, cosas que lamentablemente en un país como el nuestro no se dan de la manera que deberían darse. Entonces, ¿cómo llevar esos aspectos a las clases? Lo que se me ocurrió hacer al comienzo del semestre pasado es empezar a trabajar investigaciones aplicadas, trabajar en grupos, utilizar pues también grupos de WhatsApp para estar en contacto, porque no sabíamos qué tan malo era este efecto del coronavirus, y trabajar en grupos de por lo menos 4 personas, de modo que también estén obligados a estar interconectados y tener de alguna forma comunicación constante con los alumnos. Entonces empezamos a analizar algunas variables y empezamos a ver con los chicos de economía de recursos naturales que estar encerrado había originado una caída de demanda de la energía. Y empezamos a investigar esos aspectos de la energía. Y también empezamos a ver que no solo era la energía, sino también el tema de los hidrocarburos. Los carros no se movían y eran fenómenos que no solamente se daban aquí, sino a nivel mundial. Entonces empezamos a hacer análisis de la demanda, empezamos a ver métodos numéricos, análisis de proyecciones, y cuando estábamos a mitad de camino, más o menos a mitad de ciclo, ocurrió algo impensado. Los precios de los hidrocarburos se desplomaron. ¿Por qué se desplomaron? Porque la producción de hidrocarburos seguía, los campos no pueden parar de la noche a la mañana, pero había pues una gran cantidad de hidrocarburos que no se estaban consumiendo y que estaban pasando en barcos y no había dónde almacenarlos. Eso hizo que se genere un pánico y el precio de venta de estos hidrocarburos llegara a menos 30, menos 40 dólares el barril. Y todo eso ocurrió durante el ciclo pasado y lo pudimos capturar en un trabajo de investigación. Entonces, se puede hacer ese tipo de trabajos. ¿Qué hemos hecho este semestre? Este semestre me tocó un salón más grande en Economía y Recursos Naturales 2, entonces tuvimos que armar muchos más grupos y empezamos a hacer investigaciones aplicadas de temas de pesquería, de temas de recursos forestales, de temas de energía, de temas de minería, de petróleo, de residuos sólidos, y hemos avanzado de forma tal que hemos hecho la investigación de un modo libre y abierto, dejándolos que ellos innoven creativamente, donde vayan más allá inclusive de lo que dicen los propios sílabos. ¿Qué cosa hemos hecho? Hemos trabajado con modelos autorregresivos que en algunos casos todavía no habían llevado esos modelos en los temas de econometría. Hemos trabajado con mapas georreferenciados en economía, no está ni siquiera en la malla. Entonces, integrando
haciendo sinergia con mis alumnos de Geología Ambiental de la UNI, poniéndolos en contacto con los chicos de la Ruiz, se generaron pues círculos de estudio donde los chicos de la UNI les estaban enseñando o les enseñaban aspectos de cómo hacer mapas en sistemas de información geográfica, y los chicos de economía pues estaban enseñándoles también parte de métodos de cálculos en R, de algunos aspectos de econometría también. Entonces, generar estos espacios donde se pueda llevar relaciones de ganar-ganar, ¿no? Una de las cosas interesantes es que empezamos a entender que estamos más allá también de nuestras propias fronteras, empezamos a entender que el conocimiento va bastante más allá y empezamos también a motivarlos ya en el otro aspecto. A mitad de semestre alcancé estos trabajos iniciales a Juan, al área de investigación, y ahora al final, los trabajos finales también se los voy a alcanzar, de modo de, como un primer aporte, ver cómo la universidad puede empezar a publicarlos. No esperamos trabajos perfectos, y en alguno de ellos sí he quedado con el compromiso con los chicos de Economía de Recursos Naturales 2, es ver en qué revistas científicas podemos presentarlos. No necesitamos revistas muy ranqueadas para empezar este tipo de publicaciones, y publicarlo de modo que ellos, aún sin salir de la universidad, puedan empezar a hacer publicaciones académicas. Y es una forma también de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque del otro lado, estoy en este momento realizando un doctorado y parte de ser doctorando es presentar investigaciones. Entonces, todos ganamos en ese enfoque. Un enfoque de hacer sinergia, un enfoque donde se tenga pues que generar estos espacios donde todos ganemos y donde podamos crecer, donde 1 más 1 no sea necesariamente 2. ¿Esto qué significa? Significa ver la realidad, analizarla desde otro enfoque. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, aplicar el método científico para nuestras investigaciones. El método científico que parte pues de observar, definir un problema, plantear nuestras hipótesis, analizar la información, ver las variables, hacer los cálculos, la discusión académica y llegar a conclusiones. Por ejemplo, en esta forma de trabajar, en este momento tengo una asesorada de tesis, una chica académicamente bastante brillante de la Facultad de Economía, y está enfocándose en analizar el conflicto minero, un tema muy relevante y poco entendido. Nosotros vemos siempre los conflictos y salimos y decimos el conflicto es por tal cosa. Pero hemos empezado a ver pues y analizar los datos y nos hemos dado con una sorpresa importante que no he visto que alguien la haya referenciado. Por ejemplo, estadísticamente estamos encontrando que hay mayor conflicto cuando aumenta la inversión minera. Uno diría sí, pues, pero la inversión minera no necesariamente es producción, porque este conflicto disminuye cuando aumenta la producción. ¿Qué pasa con la inversión? La inversión minera lo que genera es una serie de actividades en la búsqueda de recursos, y eso no genera necesariamente ingresos para las diferentes comunidades, pero sí genera un espacio de mayor actividad y por ende un espacio donde se generan expectativas, donde se puedan generar externalidades que nos llevan a algún problema. Pero a pesar de tener estos problemas aquí, esa conclusión del trabajo de Sara es perfectamente relevante, muy pertinente y sobre todo innovadora. Y se está trabajando simplemente con la información que tenemos, analizándolo de un punto de vista distinto, dejando crecer, que eso significa también que todos nos enfoquemos en cultivarnos, manejar mucho material, no tener límite en cuánto material podemos digerir, ni tener límite ni poner límite en el conocimiento, ¿no? Entonces, este cambio de enfoque o motivar a todos a crecer en un espacio de ganar-ganar, creo que es una manera ideal y no cara, porque simplemente trabajamos con la información que encontramos, información disponible de diferentes revistas, de diferentes fuentes, pero con mucha discusión que nos permite pues generar conocimiento. Eso es lo que podría decirles respecto a la pregunta de cómo estar preparados para investigar con pertinencia a partir de esta realidad. Gracias. Muy bien, Manuel, muchas gracias, muy interesante
el trabajo que has estado haciendo con tus alumnos en estos 2 semestres, y que me parece que se puede vincular, y creo que todos ya van viendo cómo en esta mesa, a pesar de, o quizás gracias a las distintas disciplinas, podemos empezar a ver los vasos comunicantes entre las perspectivas que se presentan, ¿no? Sofía, de hecho, estaba justo comentando el impacto de la realidad en la investigación, y claramente en tu investigación el impacto de la realidad es totalmente pertinente, es lo primero, ¿no? Es de hecho una condición para que esa investigación exista. Ha sido Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora con el profesor Ricardo Falla. Ricardo, tu sonido, tu audio. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, gracias. Sí, ahora sí. Perfecto, sí. Una de las cosas que yo, con el modo como trabajo habitualmente, es aceptar la realidad en su diversidad y su complejidad, ¿no? Hay un poeta peruano que es Alejandro Romualdo, que tiene un poema que se llama La prodigiosa realidad. Está en un libro suyo que se llama El cuerpo que tú iluminas, ¿no? Y termina así Romualdo, ¿no? Oh prodigiosa realidad, ¿quién canta aquí? ¿Quién delira aquí en ese instante vasto, universal y desconocido? ¿No? Entonces, mi aproximación a la realidad en su pluralidad, porque soy de aquellos que, creo que con muchos de los que estamos acá, entiende y se relaciona con la realidad en esa pluralidad de mundos, ¿no? Así como hay una pluralidad de percepciones, ciertamente hay una pluralidad de mundos de lo real. Y soy aquellos que aceptan, digamos, la indeterminación de lo real, ¿no? En ese sentido, desde que conocí el pensamiento de Karl Popper hace 30 años aproximadamente, cuando era un joven estudiante de filosofía, acepté justamente de hecho que el universo es indeterminado, ¿no? Y que la indeterminación gobierna el mundo, ¿no? Y eso se unía también a la cosmología, a la visión cosmológica que yo he aceptado desde muy joven, que es el principio de incertidumbre que se observa en gran parte de la física cuántica, sobre todo en el pensamiento y en la obra, en la investigación de uno de los más grandes científicos, que fue Werner Heisenberg, ¿no? Entonces, aceptando la incertidumbre como principio, entre comillas, aunque suene paradójico, contradictorio, ¿no? La incertidumbre que gobierna el mundo, siempre en términos metodológicos estoy preparado para la incertidumbre. O sea, estoy preparado metodológicamente a aceptar que lo aleatorio gobierna las relaciones del globo, ¿no? Que lo aleatorio gobierna las relaciones sociales también, y que siempre van a aparecer cuestiones nuevas de este mundo, ¿no? Entonces, esta es mi premisa como investigador, esta es mi premisa también como observador de la realidad, ¿no? Entonces, pero también por defecto profesional, me gusta observar detenidamente, ¿no? Aunque aparentemente no lo hago con apasionamiento, me gusta observar conversaciones, me gusta observar la calle, me gusta observar la vida, me gusta observar las estructuras de pensamiento de las personas, ¿no? Me parece sumamente interesante observar cómo construyen realidades las personas a partir de sus diálogos. Me gusta observar, digamos, también el mundo académico, ¿no? Las teorías que evidencian también los diversos académicos, lo que escucho, ¿no? Sus enfoques metodológicos, sus enfoques teóricos, ¿no? Me parece sumamente interesante, ¿no? Relacionarme con esa diversidad. Por ahí encuentro a veces posiciones postestructurales, a veces encuentro hermeneutas, a veces me encuentro con positivistas, me encuentro con postmodernos, me encuentro con teorías críticas. Es interesante observar ese mundo. Entonces, de per se, estoy dispuesto a relacionarme con la pluralidad y relacionarme con los marcos metodológicos de mis colegas, digamos, los que me rodean y los que están en diferentes ámbitos y medios. Y eso me parece sumamente interesante. Y también por eso soy consciente que toda premisa metodológica es limitada porque lleva impresa los límites de los cuerpos metodológicos, ¿no? No hay métodos absolutos, ciertamente, pero sí hay aproximaciones discutibles hacia lo real, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión
es que yo sí también utilizo mis asignaturas de la universidad, justamente para investigar. Entonces, obviamente hay una asignatura mía, que es arte y música, que lo utilizo para otro ámbito, para otro contexto. Pero el otro curso que yo admiro, que yo necesito, en el cual me nutro mucho, que es Cine y Sociedad, que es el que me permite justamente, es el curso que me ha permitido ingresar a una de mis pasiones, que es la historia social del conocimiento, que es la historia de los sistemas del pensamiento, que es la historia de los sistemas del conocimiento, que es esta relación entre el conocimiento y la sociedad. Y hace 4 años yo leí un libro que fue fundamental, que es de Guy Roy, que es un historiador económico francés, ¿no? El libro se llama La peste del siglo XIV y la Gran Depresión del siglo XIV y XV. Este libro para mí fue interesante porque me permitió entender una de las causas de la revolución científica. O sea, yo quería entender la revolución científica, la que se desarrolla en el siglo XVI, entenderla socialmente, entender desde Copérnico, todo el proceso que va de Copérnico a Newton, pero quería entender el siglo y medio anterior, es decir, donde están generando las causas de la revolución científica. Cuando leo este libro, digamos, entendí la profundidad de la frase de Max Weber, que está en Sociología de la Religión, que es entender el mundo como un gran mecanismo lógico-causal, ¿no? O sea, cuando uno observaba la peste del siglo XIV, ¿no? La de 1349 en adelante, la que ocasionó, ¿no?, la pérdida de una cuarta parte de la población planetaria y sumió al mundo en una depresión económica que duró un siglo y medio, que hackeó directamente, digamos, la estructura del mundo feudal, ¿no? Fue un cambio de matriz, en realidad, a la comprensión urbana y a la gestación del conocimiento. Tuvo un impacto real sobre el conocimiento de esta. Entonces, se me quedó siempre en el tintero entender lo que es un castillo de naipes a nivel metodológico, la caída de un castillo de naipes. O sea, empieza una crisis de salud, implica una crisis económica, la crisis económica genera una crisis social, la crisis social nos lleva a una crisis cultural y eso genera un cambio en civilización. O sea, es un castillo de naipes, es un efecto dominó. Y uno de mis artículos que publiqué este año, que va a estar publicado en un libro en Francia llamado Tromologie, que es un homenaje a Paul Virilio, es un texto que he preparado, se llama, ¿no?, el efecto dominó, el efecto fantasma, es un artículo que va a salir ahora en abril en un libro en Francia. Justamente a entender los procesos, ¿no?, los procesos del mecanismo causal del mundo, la lógica que gobierna el mundo, la que dice Wittgenstein, o sea, entender las caídas integrales, ¿no? Entonces ocurre el COVID-19, ¿no? El Perú se declara en pandemia el 16 de marzo de este año. Al día siguiente, uno de los economistas que yo más valoro, y es un tipo muy inteligente, muy capo, llamado Branko Milanovic, publica un artículo en Foreign Affairs, ¿no?, que se llama La pandemia y el colapso social del siglo XXI. Ese artículo salió el 17 de marzo de este año, salió en Foreign Affairs. Fue el artículo que dije, ¿no?, wow, ¿ante quién nos vamos a situar en este momento? O sea, ¿qué evento vamos a situarnos? Entonces yo tomé 2 posiciones frente a ello, ¿no? La posición personal, como todos, ¿no?, que me afecta, que no me afecta, eso ya es una razón psicológica y subjetiva. Pero me preparé y dije, voy a asistir a un evento similar a la Segunda Guerra Mundial. O sea, acepté esa realidad, ¿no? Voy a aceptar esta realidad que como sujeto investigador, como sujeto cognoscente, voy a asistir a un evento que se repite cada siglo. Entonces puse en stand-by el ámbito de los sentimientos morales, ¿no?, parafraseando a Smith, y me puse en el plan de observador imparcial, como habla también Smith. Y dije, voy a entender la magnitud del evento. Y el efecto de esto en mí ha sido sorprendente. O sea, realmente nunca he escrito tanto como este año. O sea, en realidad nunca he investigado tanto, nunca he escrito tanto, nunca he reflexionado tanto como este año. Pues quería entender este mundo. Estamos viviendo un proceso similar como el de la Segunda Guerra Mundial. Un proceso similar como, digamos, la conquista de América por parte de los europeos o la invasión, como ustedes llaman. O
es cierto? Es un gran evento, es un invento impresionante. INCMAT es el primer gran evento universal, porque ni siquiera la Segunda Guerra Mundial tuvo este nivel de universalidad. Entonces me preparé para eso, dije, no, aquí tengo que entender. Y entender también lo que es un colapso integral, ¿no? Lo que es el colapso integral, o sea, una crisis que se cumple en la tesis de Guibois, el libro del CIP que les comentaba hace un momento. Que empieza con una crisis médica, sigue una crisis financiera, una crisis económica, se transforma en una crisis social, y finalmente el punto terrible, doloroso, complicado, que es la crisis cultural, que es el colapso de una civilización. No vamos a llegar a eso, no sé, eso yo no tengo aficiones prospectivas, pero eventualmente podríamos llegar a un gran colapso en 4 o 5 años, ¿no? Entonces, dije, voy a vivirlo, voy a entenderlo, voy a comprenderlo, voy a asumirlo como un gran aprendizaje como investigador y como sujeto, ¿no? Esto para mí ha sido fundamental, o sea, esta actitud ha sido fundamental porque es asistir al evento sin miedo, ¿no es cierto? Asistir al evento como un observador que va entendiendo los procesos mecánicos o aleatorios, ¿no? Según sea el caso, ir tomando nota constantemente, estar observando bibliografía que se genere en Europa, en los Estados Unidos, en nuestro medio, ir contestando esa información, la veracidad de esa información, la verosimilitud de esa información, hacer un control constantemente de esta información. Producto de eso fue un portal que creé con 2 amigos, un amigo en Francia y un amigo en Perú, que se llama Radiografías del Coronavirus, ¿no? Desde la filosofía, desde la ciencia política y de la biología estuvimos trabajando y seguimos nutriendo ese portal, es un portal que hemos creado nosotros, ¿no? Donde de esas tres disciplinas estamos trabajando constantemente para entender este fenómeno, ¿no? Obviamente aquí estoy de acuerdo con lo que dice también Sofía hace un momento, ¿no? Hay un gran nivel de pasión, ¿no es cierto? Es lo que alguna vez alguna amiga me decía, ¿no? Esto es lo que se llama el eros epistemológico, ¿no? Que es otra manera de entender, digamos, la dimensión afectiva del conocimiento, ¿no? Entender este evento con pasión, con interés realmente apasionado para comprender, digamos, es ingresar a un evento de esta magnitud para entender, digamos, cuestiones múltiples, ¿no? Múltiples y aleatorias, ¿no? No se va a repetir probablemente algo así, ¿no? ¿No? La primera vez es la primera vez. De repente pueden existir otro tipo de pandemias globales, es muy probablemente que sí, pero el primer gran evento ha sido este evento. Yo creo que como país, ¿no es cierto?, como universidad, como país, ¿no? La Ruiz reaccionó muy bien con el volumen pensar la pandemia. Yo creo que fue una de las cosas más interesantes que hemos hecho este año. Yo creo que ahora con la cuestión del bicentenario también obviamente va a ser interesante observar, ¿no es cierto?, o pensar el Perú, la crisis política también, la crisis inédita, la tercera gran crisis de régimen que sentimos en estos últimos 100 años, interesante también por eso. Pero yo creo que lo del COVID ha sido el gran evento que va a marcar a muchas generaciones, ¿no? O sea, yo prefiero llamar la generación del SARS-CoV-20, ¿no? O sea, porque es un evento de escala global, ¿no? Similar a otros que hemos vivido en otros momentos. Entonces, la ventana de la realidad está ahí, ¿no? La ventana frente a la realidad está ahí constantemente. Y la actitud, digamos, prospectiva, abierta, para ingresar a ese sentido de lo real, yo creo que sigue estando presente en muchos de nosotros. Entonces, por ahí lo dejo hasta luego. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muy bien, y ahora le damos la palabra al profesor Antonio Pérez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y en este grupo tan selecto de investigadores de la universidad, y da gusto efectivamente encontrar que en medio de la crisis tenemos una reacción intelectual de seguir investigando, como han dicho por ahí, una pasión intelectual que por lo menos para mí ha venido con los años, efectivamente, porque yo he hecho una carrera un poco sinuosa, no solamente académica, pero que a mí me ha
reafirmado en mis intereses de investigación que yo tenía hace un tiempo. Ese interés para mí ha venido siendo principalmente el de un autor un poco con mala fama, que es Immanuel Kant, en los últimos años, y me ha movido mucho a mí a investigar los diferentes aspectos de su obra, no solamente el epistemológico, el ético, el político, y la verdad es que encuentro que Kant tiene muchas cosas que decir, a pesar de ser considerado un autor un poco, por hablar así coloquialmente, cuadrado y poco receptivo, muy racionalista y demás, pero yo estoy descubriendo que no es así, que Kant es un autor muy completo, y estando en esa investigación, sobre todo en la parte epistemológica, en la crítica de la razón pura, me invitaron a dirigir un número de la revista Silex, que tenía como tema es decir, ahí yo trabajé como tema dentro de la filosofía del derecho de Kant, tenía como tema la ecología, y lo tratamos con varios profesores de la universidad y de otras universidades, el tema en general de la ecología, y ahí yo pensé, bueno, tengo que trabajar pues Kant, ¿no? Yo no había trabajado ese tema en Kant, ni se me había ocurrido, pero lo empecé a investigar, y encontré que Kant tenía también muchas cosas que decir, a pesar nuevamente, de la mala fama que le viene desde Schopenhauer, ¿no? El primero que habló en contra de Kant en ese sentido fue Schopenhauer, y dijo que Kant no tenía ninguna sensibilidad por los animales, etcétera, y bueno, cuando uno investiga un poco se da cuenta que no es así. Sí tenía mucha sensibilidad por los animales, por la naturaleza, incluso por la naturaleza inanimada, ¿no? Por los minerales, y es un autor muy, muy completo, ¿no? Y en ese sentido, aquí quiero decir que se confirmó para mí algo que yo venía notando, que en realidad me había cambiado un poco a mí la vida como intelectual, y es el increíble acceso que tenemos nosotros a libros, artículos y demás. Yo y le digo siempre a mis estudiantes, pero no sé si me entienden lo que les quiero decir. Cuando yo era estudiante de filosofía, me recorría el centro de Lima y Miraflores y todos los sitios buscando libros, buscando artículos, aprendí varios idiomas para poder tener acceso ya no solamente a los libros de la biblioteca, sino también a las revistas filosóficas y demás. Tuve que hacer un gran esfuerzo, y así el acceso que teníamos nosotros era muy limitado. Cuando yo estuve estudiando en Alemania, me di cuenta que esa era una de las grandes diferencias entre ellos y nosotros, que ellos tenían ese acceso directo. Todavía sigue habiendo una gran diferencia, ¿no? Que es que ellos tienen acceso a los profesores, ¿no? Entonces ahí en Europa uno accede inmediatamente a cualquier profesor que uno quiera conocer, bueno, tiene posibilidades de ir, de conocerlo, de asistir a sus clases, a sus seminarios, cosa que para mí fue sumamente enriquecedor, ¿no? Sobre todo, más que las clases, fue para mí asistir a los seminarios y diversos eventos. Eso sí es una diferencia que se mantiene, aunque cada vez se acorta más por la cantidad de intelectuales que están trabajando en nuestros países. Este acceso a profesores de primer nivel, entonces es extraño, porque uno piensa, bueno, estos profesores, como son pues más importantes, serán más complicados, más difíciles de entender, y yo me di cuenta es exactamente lo contrario, ¿no? Mientras más famoso el profesor, mientras más renombrado, más sencillo su acercamiento, más accesible, ¿no? Y eso permanece como todavía una distancia que justo la educación virtual ahora de repente nos permite acortar.
pero lo que sí he encontrado yo es que en cuanto a bibliografía, mira, en este momento nosotros somos iguales que cualquier otro país del mundo, ¿no? Tenemos acceso a libros, artículos, a revistas de hace un mes, ¿no es cierto? O sea, uno accede a lo último de lo último, ¿no? Y insisto, aquí no se trata de que las son más complejas, es todo lo contrario. O sea, yo he descubierto eso. A partir del año 2000, las discusiones son mucho más claras. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba Hegel, la fenomenología del espíritu, y había que leer un libro sobre la fenomenología del espíritu que era más grande que la fenomenología del espíritu, ¿no? Y más complejo, más difícil de entender. Hoy día uno va a un libro sobre Hegel y mira, en el primer capítulo te resuelve todas las dudas. Te dice, mira, lo que tú tienes que hacer es entender este punto, leer este capítulo, esto de acá, y ya tienes el carril ya no has resuelto el asunto, pero tienes el carril por donde entrar, digamos, suavemente al tema, ¿no? A un tema tan complejo como Hegel. Así que bueno, eso descubrí con esta revista sobre ecología, ¿no? Comencé a buscar Kant y ecología, puse, ¿no es cierto? Y empecé a encontrar artículos, libros y demás, y entonces, bueno, ahí ya hay que escoger y discriminar, pero en poco tiempo, es decir, porque no había mucho tiempo para hacer la revista, en 3, 4 semanas yo me puse al día en Kant y ecología y pude hacer un artículo que espero que esté razonablemente bien y actualizado, ¿no? Eso me parece que es una cosa que a nuestros estudiantes, estoy hablando de la filosofía, ¿no? Porque nuestro trabajo en filosofía es sobre todo bibliográfico, ¿no? Tanto en la bibliografía primaria de los autores, cuanto en la bibliografía secundaria, ¿no? Eso es lo que hay que hacerle notar a nuestros estudiantes, y por supuesto hay que obligarlos a aprender idiomas, ¿no? Que creo que deberíamos hacer mucho más en filosofía. Por lo menos me parece que es absolutamente imprescindible saber inglés, ¿no? Pues, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero ya en inglés uno tiene acceso, pues, a una bibliografía seria, ¿no? Eso sí me parece importante de insistir. Algunos alumnos no entienden lo que uno les quiere decir, piensan que le quiere decir porque le quiere complicar la vida. Lo que no entienden, yo les intento repetir, es al contrario. La bibliografía más actualizada es más sencilla, es más clara, ¿no? Eso me parece que es una diferencia cualitativa, explosiva. En ese sentido estamos al nivel de los primeros países del mundo en cuanto a acceso de esa bibliografía, y creo que no hay perdón para que no produzcamos entonces artículos también de primer nivel. Eso respecto de las cuestiones más formales. Bueno, el tema de Kant es para mí el que, digo, me llamaba la atención. Yo estaba más metido en el tema como digo, la epistemología y la crítica de la razón pura, sobre todo en cuanto a la metodología y el acercamiento de Kant a las ciencias. En general era lo que me estaba interesando más, pero empecé por el tema de la ecología, y con ese tema de la pandemia, inmediatamente me interesé por el tema de la bioética, con lo cual yo, por suerte, ya la obligación de hacer ese artículo con la revista de SILEX sobre la ecología, me había metido ya un poco en el tema. Inmediatamente entonces he empezado a investigar actualmente sobre temas de bioética, no solamente en Kant. Tengo un proyecto, digamos, que espero avanzar consistentemente, de investigar los autores modernos, específicamente Spinoza, Kant, Hegel, eventualmente Heidegger, sobre los temas de biología, ética, ¿no? De bioética en general, como se llama, ¿no? En ese sentido, he adecuado mis cursos, ¿no? Sobre todo de filosofía contemporánea, para hacer sinergia, como se ha dicho ya acá varias veces, obligarme a investigar, digamos, prácticamente, y resolver más o menos, hacer una idea de los autores para poder exponerlas a los alumnos, pero presentarles a ellos
los libros que yo estoy trabajando, más escogidos, y iniciar discusión con ellos. Y eso me está resultando muy gratificante para mí, espero que para mis alumnos también, ¿no? Es decir, me está ayudando para entender mejor la problemática. Por ejemplo, he pasado a leer cosas de Foucault, me han parecido interesantísimas, ¿no? Sobre la política, diversos autores italianos, ¿no? Todos están al alcance, ¿no? Hay que hacer un clic y preguntar, y ahí está el libro, ¿no? Y se consigue, ¿no? Hay que ponerse un parche de pirata primero, ¿no? Pero bueno, no importa tanto, creo que estamos disculpados, ¿no? Por piratear. Ese es entonces un tema que me está, que estoy muy interesado, quiero decir algo. Ya he empezado con lo de Kant, quiero continuar con esos autores que ya mencioné, el tema de la biopolítica, biología, etcétera, ¿no? Pues siento que he dado un paso adelante, ¿no? Porque antes yo estaba más en la física, un poco la línea de Ricardo Fayate, y siento que he dado un paso adelante hacia la biología. Me parece que está abriendo para mí un mundo súper interesante de investigación. Espero obtener resultados. En eso soy más difícil, más lento. Ese es un tema que me interesa mucho y que ha además empatado muy bien con la pandemia, ¿no? Con los problemas de salud, de ética pública, perdón, de políticas públicas de salud y demás. Por ahí también estoy complementando mi formación, ¿no? A mi edad yo siento que todavía me estoy formando. Ese es un tema importante. El otro tema importante para mí es el tema de la política, ¿no? Y en eso, ya más allá de la pandemia, que también para mí significa un problema político, como me ha enseñado rápidamente Foucault, ¿no? El tema de la biopolítica, pero los últimos acontecimientos también aquí en el Perú, específicamente la crisis política, el golpe de Estado, porque hay que llamarlo con todo su nombre, ¿no? Porque ha sido un golpe de Estado el que hemos vivido, ¿no? Y la increíble reacción de los jóvenes y en general de la población, ¿no? En general de la población, es increíble cómo la gente ha reaccionado de una manera tan contundente, ¿no? Que en una semana votaron a los golpistas, ¿no? Y aunque todavía están dando, a eso quiero ir, porque todavía están dando vueltas, ¿no es cierto?, por ahí. Sacan comunicados con firmas, ¿no es cierto?, los golpistas de nuestra cara, ¿no es cierto? Ese es el elemento que me parece, a eso es a lo que quiero ir. Porque yo ya tenía un interés también por la política. Invitamos en la universidad a Ernesto Laclau, hizo unas conferencias interesantísimas, es autor que trabaja el populismo, no como una desviación de la política, sino como el elemento más propio de la política. Toda política, dice Laclau, tiene un elemento populista, ¿no? Un elemento de persuasión irracional, ¿no? De identificación pasional, ¿no? Que hace que no haya una racionalidad política. También Kant, ¿no? Sus últimos escritos sobre filosofía del derecho también me estaban introduciendo ese tema, pero el tema de los estudiantes me hace pensar en que, sobre todo de nuestros estudiantes, por supuesto, ¿no? Mi hijo también, por supuesto, que está implicadísimo en todos estos asuntos, ¿no? Y yo, sin embargo, tengo quejas. Reconozco su gran espíritu, pero no es suficiente lo que han hecho. Es decir, si queremos ser un poco maliciosos, podríamos decir, es fácil decir que se vayan todos, ¿no es cierto? En diversos países hemos visto que eso es lo que se ha hecho, y acá también, ¿no es cierto? Con la disolución del Congreso, eso fue lo que todos dijimos, que se vayan todos, pero los que vinieron eran peores, ahí están sentados todavía en el Congreso, son peores,
¿no? Son peores. Entonces, eso nos debe hacer pensar, ¿no? La necesidad de un compromiso político, ¿no? Yo soy puesto el diablo predicando moral, ¿no? A mí que me pidan un compromiso político, mira, antes me muero, ¿no? Pero me doy cuenta de que es necesario. No puede ser que le dejemos el campo libre a los sinvergüenzas, ¿no es cierto? Para que ellos hagan y deshagan, ¿no es cierto? Entonces eso me parece que es un elemento que también quiero trabajar y ver la manera de expresarlo de una manera académica, no tan pasional como estoy haciendo, de una manera académica y mostrar la necesidad entonces de una participación política más articulada, ¿no? Indudablemente los viejos partidos políticos, aunque suene a mala palabra, ¿no es cierto? El partido político, de hecho la palabra política es una mala palabra y eso me parece una gran desgracia, ¿no es cierto? Hay que limpiar la palabra política. La política es la actividad más importante del ser humano, ¿no? La actividad política. Y yo creo que eso hay que reforzarlo, ¿no? Intelectual, académicamente, hay que mostrar la necesidad, ¿no? de esa participación política. Yo en ese sentido estoy también en mis investigaciones, he llegado a un punto para políticamente se llama el republicanismo, de tal manera que para mí es un horror esta coordinadora republicana, ¿no es cierto?, que debería llamarse la coordinadora golpista, ¿no es cierto?, que quieran apropiarse del nombre republicano cuando lo republicano es justamente la manera más noble de entender la política, de manera que ese es otro tema que quiero investigar, ¿no? El republicanismo moderno, que empieza con Maquiavelo, Spinoza se repite, Rousseau, ¿no? Eventualmente Kant, en un sentido siempre más intelectual, pero también es eso una línea de investigación, de tal manera que yo me siento, mira, a mi avanzada edad, me siento rejuvenecido, ¿no? Por los intereses que estoy desarrollando y me considero con suerte de hacerlo en un momento en el que efectivamente puedo tener, ¿no es cierto?, bibliografía suficiente como para investigar. Eso es un poco lo que podría decir. Excelente, Antonio, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a las preguntas. Y claro, lo primero que quisiéramos es ver si es que entre los mismos expositores hay alguna pregunta que quieran hacerse entre ustedes, entre las exposiciones que han llevado a continuación. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, Sofía, Ricardo, Antonio, Manuel. Yo solamente me gustaría decir que he escuchado con mucha atención y con mucho gusto las exposiciones de todos ustedes. Especialmente me ha llamado la atención la de Manuel, con un tema que es más abstracto que la filosofía, ¿no? Que es las matemáticas, las estadísticas y demás. Él ha conseguido una línea de investigación que puede entusiasmar también a sus estudiantes y en ese sentido una sana envidia, ¿no? Y un deseo de replicar sus experiencias con mis propios estudiantes, de jalarlos entonces pues a la investigación, ¿no? Con temas que además son pertinentes. Tal vez eso sea lo principal, ¿no? Que los alumnos sientan que sus investigaciones son pues pertinentes y dicen algo en la situación actual y no se quedan en la pura teoría, de tal manera que me parece especialmente importante, ¿no? También, por supuesto, lo que han dicho los demás, pero eso es lo que por lo pronto más me ha impresionado.
Muy bien, Antonio, gracias. Sí, creo que de alguna manera hay, ya Ricardo, perfecto, ahorita, un segundito solo para hacer una anotación que estoy viendo acá. Es como, pareciera como que hay unas exposiciones que se han centrado en la pertinencia de la investigación en el ámbito del docente con los estudiantes y cómo llevar esa pertinencia al aula y a las investigaciones con los estudiantes. Y también de otro lado tenemos, por ejemplo, la participación de Sofía, que hablaba más de como un reposicionamiento de la labor investigadora a raíz de las circunstancias y la realidad y el contexto en el que uno se encuentra, ¿no? Y el impacto que ese contexto genera. Entonces, no sé, estos son como dos ámbitos que creo que se están abriendo en la conversación. No sé si quieren comentar sobre eso. Ricardo, ¿qué pregunta o comentario querías hacer? Sí, yo quería, Antonio hace un momento decía que creo que me expresé mal. O sea, no es que yo estoy interesado en biología, no es que esté tal cual, sino que al momento de explicar, cuando estamos explicando un proceso, cuando estamos explicando un fenómeno o una circunstancia, yo creo que en la ambición de explicar, me parece que es posible acceder a diferentes fuentes de información. Yo tampoco soy economista, evidentemente, pero también para entender el proceso, digamos, quiero acercarme a la economía en su nivel mucho más teórico, ¿no? A lo que quiero ir justamente, y me parece que también Sofía, y creo que todos, o sea, todos nos damos cuenta que es fundamental manejar una visión de la investigación. No sé si utilizar la palabra interdisciplinaria sea suficiente, ¿no? O sea, para creo que tenemos otro concepto para usted, para referirnos al tipo de investigación que hoy en día estamos llevando a cabo. Pero falta otro concepto, seguiremos usando la palabra interdisciplinario, ¿no? O multidisciplinario, pero en general, yo creo que hacia eso estamos yendo, ¿no? Hacia al viejo ideal de las ciencias unificadas de Karl y de Reichenbach, ¿no? O sea, la idea de las ciencias unificadas, que de alguna manera es el proyecto propio de la modernidad en términos integrales de la ciencia, ¿no? Pero es un poco la idea que quería, digamos, plantear. Juan, por favor, dinos. Sí, sí, gracias por sus intervenciones muy interesantes. ¿Qué es lo que con los alumnos podemos ir desarrollando con competencias para la investigación, ¿no? Y menciono las que he ido anotando. Se habla de curiosidad, de una mirada determinada sobre la realidad. Ricardo acaba de reforzar la idea de multidisciplinariedad. Se habla de transformación, estoy adaptando el concepto, de adaptación al cambio, pasión académica, conciencia de las emociones, de la sensibilidad y el manejo de la incertidumbre. Me parece muy interesante porque han salido casi de todos ustedes, ¿no? Y les tomo nota porque precisamente este año vamos a trabajar el tema de las competencias investigativas en las escuelas, ¿no? En los planes educativos. Y es importante que eso salga de la experiencia misma de ustedes como docentes. Cada una de las cosas que han dicho es como para toda una investigación, ¿no? Sin mencionar el tema de cómo desarrollar la competencia para aceptar la incertidumbre, ¿no? Eso ya es fascinante a mí, hace años que le vengo siguiendo la pista y no creo tener una respuesta final, y quizá de eso se trata, pero en fin, entonces estos son como lo que he observado que son como las competencias que ustedes han mencionado, pero por otro lado están las condiciones que se pueden encontrar para hacer una investigación pertinente, ¿no? Y allí Antonio ha tocado un tema que es espinoso, es complejo, es políticamente, no sé si decir incorrigible, ¿no? Cuestionante, antes que cuestionable, que es el tema del acceso a la investigación. Él nos dice que ahora tenemos a la mano todo lo posible. Es cierto, pero tampoco lo es. Porque tenemos todo un sistema montado. Si tú no tienes el acceso, hemos hecho presupuesto, ¿no? $150,000 al año. Es un montón de dinero el hecho de estar inscritos como institución, ¿no?
Y sabemos que no es la única base de datos, están otras más, cada una que tienen costos distintos, pero ninguno les baja de 30.000 para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos un tema que nosotros como instituciones, universidades del hemisferio sur, tendríamos que seguir pensando, ¿no? ¿Cómo es el acceso ético, justo, ¿no? a las investigaciones más recientes, ¿no? Pero de otro lado, ¿cómo nosotros como docentes estamos ayudando a los alumnos a saber discernir qué es lo que hay que leer, qué es lo que conviene leer, ¿no? Y eso es un proceso muy largo, ¿no? Que implica también otra condición que he mencionado, que tiene que, algunos de ustedes mencionó el WhatsApp, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos, pero de pronto nos vemos en conflicto porque, de acuerdo a lo que dicen los sistemas pedagógicos, etcétera, o a nivel incluso legal, no conviene que tengas un Facebook grupal, no conviene que uses tal red, te piden que uses tal otra. Entonces hay un montón de condiciones que yo creo que tenemos que discutir, dialogar, ¿no? Como instituciones educativas superiores, como docentes de un cuerpo universitario, pero no sé qué opinan ustedes al respecto, lo dejo como pregunta para seguir dándole vueltas, ¿no? Gracias. Digamos que es un periodo diferente, ¿no? Es un periodo diferente donde tenemos que empezar a conversar entre nosotros y empezar a ver los puntos de coincidencia, ¿no? Por ejemplo, leer a Kant a mí me sirvió para poder entender la economía. Yo venía de la geología y una frase de la crítica de la razón pura para mí fue vital, ¿no? Los conceptos son la base del conocimiento y esta estructura básica del entender la realidad. Eso me sirvió para pasar pues de las ciencias naturales a las ciencias sociales, porque empecé a estructurarme en ese sentido y a entender el mundo de otra forma. Luego igual las formas de pensar, ¿no? Ya no pensar tanto en términos de lenguaje, sino empezar a pensar también en términos matemáticos, y eso me ayudó a la economía. Si voy por el lado de esta nueva etapa del conocimiento, de una suerte de multidisciplinariedad, pues me llama a poner aquí en el debate a un Teilhard de Chardin que hablaba pues que la evolución humana iba hacia una época de la nosfera, ¿no? De un conocimiento integrado, y yo creo que el Internet y estas conexiones del siglo XXI son lo más cerca de ese superhombre al que Teilhard de Chardin se refería. Entonces, sí, es una nueva etapa y sobre todo tenemos que ver cuáles son las herramientas que nos da el mercado. Por ejemplo, en este momento el Concitec a todas las universidades del país les está dando acceso a Science Direct desde las casas. Entonces uno se registra en la base de datos de Science Direct y tiene acceso. Y es más, estoy utilizando eso en los cursos sin mayor problema para ver cuáles son las investigaciones, inclusive de hasta el 2022, que ya están publicadas en esta base de datos. Entonces sí, tenemos que ver de una manera creativa cuáles son estas nuevas formas de acceder a la información e integrarnos, ¿no? Y lo otro es, ahí sí voy por el otro lado, yo no pongo límite a que lean, porque no me siento poseedor de la verdad, más bien estimulo a que lean y que de esa lectura pues tengamos un mayor bagaje de alternativas y de conocimientos y podamos entrar pues a un debate mucho más alturado. Por ejemplo, que he hecho en alguna clase, en salón grande, investigar sobre premios Nobel, y de 2 o 3 clases después tenía información de 20 o 30 premios Nobel diferentes que una sola persona no hubiera podido leerlo, pero ya tenías los referentes solamente en base a la investigación. Entonces, esta generación de espacios, generación de debate académico, integrar conocimientos que nos ayudan a tener un efecto creador impresionante. 1 más 1 ya no es 2, es 20, por ejemplo, usando ese esquema. Okay. Sí, adelante. ¿Quién prefiere primero? No hay problema. Ricardo, Antonio. Gracias. Mira, yo justamente escuchando lo que Juan estaba planteando en esta incidencia ya en el aula, ¿no? Una de las cosas que para mí es fundamental es que como investigadores y como profesores universitarios seamos conscientes, digamos, de la estructura metodológica que cada uno privilegia.
porque evidentemente cada uno privilegia un conjunto de métodos, ¿no? Obviamente, supongamos, si yo soy un docente que privilegia la orientación postestructural, postmoderna, voy a ver desde esa perspectiva todos los objetos de estudio. O sea, esa conciencia de que el método va a modificar en gran parte el objeto de estudio, ¿no? Yo creo que eso es central y eso es algo que siempre a mis alumnos sí les digo, o sea, recordemos que el método modifica el objeto de estudio. Si tengo una visión hermenéutica, se va a modificar el objeto de estudio. Si tengo una perspectiva desde la teoría del género, voy a modificar el objeto de estudio. Si tengo una perspectiva positivista, también. Y yo creo que eso es central para hacer academia en sentido más riguroso. O sea, que la afirmación no es la afirmación per se, sino que como docentes somos posicionarios no solamente de saberes, sino de un conjunto de métodos con los cuales dialogamos con la realidad, con los cuales dialogamos con la realidad, y que nuestro método, y eso yo creo que es un sentido de responsabilidad, si quieren, de una ética epistemológica, que nuestros métodos van a modificar la naturaleza del objeto de estudio. Yo creo que eso es algo fundamental al momento de plantearlo en el aula, ¿no? De decirlo en el aula. ¿Saben qué? Yo, por ejemplo, les digo, ¿no? Yo trabajo las cosas desde hermenéutica histórica y historia conceptual. Y obviamente mis aproximaciones en ciencia y sociedad y en teoría en otros cursos van a tener estas orientaciones y va a modificar el objeto de estudio. ¿No? Para mí es de gran utilidad que los docentes tengan en claro el método que manejan o los métodos que manejan, porque de ese modo las conclusiones de investigación van a tener resultados a partir de ese determinado método, ¿no? Yo creo que es por ahí también lo que quería plantear. Gracias. Sí, Antonio, por favor. Y de ahí hay una pregunta en el chat. Juan, te la leo porque creo que probablemente tú vas a ser el más indicado para responderla. Dice, en el posgrado, ¿cómo se abordarán las competencias investigativas? Sí, la estoy viendo. Ya hable Antonio, yo la veo, la respondo. Gracias. Ya, perfecto, Antonio, por favor. Sí, no, solo brevemente quería añadir algo que creo que es muy pertinente en ese momento, y es Aushal, ¿no? Especialmente a ti, Juan, te digo, o sea, yo creo que teníamos que aprovechar muy poderosamente la red de Aushal, porque ahí tenemos una red de universidades jesuitas, ¿no es cierto?, con profesores, investigadores, y tenemos que, yo creo que podemos internacionalizarnos mucho más fácilmente que antes, ¿no? Sin viajar, ¿no? Y ofrecer nuestros cursos a alumnos extranjeros, y que nuestros alumnos, tenemos que tener un plan, por supuesto, ¿no? Que nuestros alumnos puedan acceder también a cursos de Colombia, en México, en Chile, ¿no es cierto? Es un lujo lo que podemos conseguir de esa manera, ¿no? Así que yo creo que deberíamos pensar eso más profundamente. Creo que se está haciendo, por supuesto, este semestre ya hemos iniciado algunos cursos en ese sentido, ¿no? Pero creo que hay que darle una importancia cada vez mayor, ¿no? a esa posibilidad. Bien, eso era por lo menos. Sí, gracias. Yo creo que por lo menos ya existe la conciencia y se han tomado algunas acciones para que eso suceda. Son procesos los de la relación con algunas instituciones grandes sobre todo, pero no son imposibles. El asunto es que hay que cultivar una relación, ¿no? Hay que cultivar una relación sostenidamente, y lo importante es que los mismos docentes puedan establecer vínculos con otros docentes de otras universidades. Esas son las redes, precisamente, ¿no? Que es el tema de esta semana de investigación que hemos tenido. Establecer redes implica conectar con otros docentes que están buscando lo mismo o algo parecido dentro del mismo ámbito epistemológico, de conocimiento, e ir trabajando poco a poco, participar de grupos de investigación, de redes que asistan a congresos internacionales, y de pronto se produce una chispa, ¿no? Que hace que comiencen los mismos grupos a motivar a las mismas instituciones. Entonces, que se sembraron hace 4 o 5 ya están dando resultados, y yo creo que eso va a seguir avanzando y creciendo más. Pero respondiendo a la señora Isa Ceballos,
pregunta, en el posgrado, ¿cómo se abordarán las competencias investigativas? ¿Los docentes que enseñan investigación participan de este proceso de competencias investigativas? La respuesta es, y si no participas, tienen que participar, ¿no? Estamos llamados, compelidos a hacer que un proceso de difusión que se ha producido de una manera sinérgica en una determinada institución con una determinada finalidad. Es decir, las maestrías, ¿no? Yo he llevado una maestría aquí en el Perú hace años, ¿no? Muy interesante, agradezco mucho porque me dio mucho tiempo para investigar, pero eran cursos que eran como una continuación, es decir, preparando cursos como si estuvieran preparando un curso de pregrado, ¿no? Sin quitarle el peso que tiene el pregrado, porque todos nosotros somos profesores de pregrado y precisamente se trata de hacer algo más en ese pregrado, motivando a la investigación, a las preguntas, al trabajo entre docentes y alumnos, como lo han manifestado y ustedes lo hacen. Pero en la maestría, el ideal es los cursos que uno lleva en una determinada docentes que tienen ese componente de investigación antes que solamente meramente el profesional, profesionación, que también tiene su valor, obviamente, ¿no? Pero tiene que haber un buen núcleo de cursos en las maestrías que son propiamente resultado y comunicación de lo que ese docente está investigando. Docente es dos, ¿no? Los seminarios, a eso tenemos que apuntar. Los seminarios tienen que ser, como se dice, semilleros de una temática determinada que el alumno la tomará de una manera creativa. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que todavía el país está muy inmaduro a nivel de apoyo de la investigación. Entonces, SUNEDU lo que está haciendo es para que a veces nos pone, se agradecen, pero en tiempos que no son los más apropiados, ¿no? Y al final los indicadores con los cuales se mide son muy automáticos. Entonces, yo como universidad muestro que tengo 5 profesores que publican esto y que llevan seminarios, ya, pero eso no me asegura que haya organización, coherencia, sistema de conocimiento que se va implementando de cara a futuro. Yo quiero creer que a eso tenemos que apuntar. El resultado no se va a ver de inmediato. Seríamos ilusos de pensar que eso se va a producir, ¿no? Pero hay que hacer los pininos. Y me voy muy contento de esta semana porque veo que ustedes, y no solamente ustedes, los que han participado en estas conferencias, en estas charlas, estos diálogos, hacen mucho más de lo que hacen. Es decir, las clases tendrían que ser para nosotros como docentes laboratorios de nuestras propias ideas. ¿Por qué no? Claro, me dirán, ya, pero yo dicto 3, 4 cursos, la verdad, y aquí y allá, etcétera. Yo sé, tenemos que ver la manera en que quizá en los cursos en donde hay varios profesores para un solo curso podamos compartir buenas prácticas, en fin, cuestión de creatividad, pero yo creo que hemos avanzado un poquito en América. Ustedes saben que estamos a nivel mundial bien abajo, pero yo sigo insistiendo en que tenemos como una mística institucional que es nuestro valor agregado, que es lo que acaba de decir Antonio. Al decir Ausjal, es porque él intuye que ahí hay algo, y yo también, no sé, pero no nos podemos quedar solo en la intuición. Entonces, volviendo a responder a la señora Ceballos, sí, por ahí hay que, pero parte de la maestría en que usted esté, tienen que apuntar a exigir y acceder, como decía Antonio, creativamente a la información que circula, que es muchísima. Y simplemente una pequeña aclaración lo que dije, gerencia pública, claro que se necesita tanto además en el país. Felicitaciones por ello. A Manuel, porque Manuel decía, no es que yo esté diciendo hay que supervisar lo que leen los alumnos, no, al contrario. Lo que pasa es que, no sé si ustedes se dan cuenta, pero o perciben de la misma manera, pero hoy en día el tiempo es un valor
que tiene otra representación simbólica desde que hay la tecnología del celular en adelante. Entonces, y no solamente simbólica, sino que realmente sientes que te ganan porque otros tienen acceso a la tecnología que tú no tienes, ¿no? Inevitablemente comienzas a buscar, a leer todo lo que cae, ¿no? Y bueno, nosotros que estamos aquí tenemos años de recorrido ya un poco al ojo, ya sabes qué revista, qué artículo, el abstract, ya tú sabes que ese, no, ya sabes comparar autores y poder ver si conviene o no conviene leer a tal señor, etcétera. Pero eso, ¿cómo hacemos dar criterios de discernimiento para que aprovechen bien el tiempo y que no pierdan el tiempo leyendo cosas que son ni secundarias, ¿no? Sino que brillan, pero no es oro, pues, ¿no? Por ahí quería aclarar solamente ese pequeño punto. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, en este momento en el chat les están colocando el enlace a una encuesta. Les pido por favor a todos los participantes que se tomen unos momentos para poder llenarla. Nos interesa mucho saber su opinión sobre este evento. Y quería aprovechar también para hacer un comentario final a lo que expusiste, Sofía. Yo me identifico mucho con la exposición que hiciste. Siento que también efectivamente mi investigación a raíz de todo lo que ha sucedido, no solamente de la pandemia misma, sino de las diferentes aristas que ha cobrado la pandemia en nuestras vidas personales, como investigadoras, como mujeres, como docentes. Creo que todo eso ha generado un cruce de miradas, que a mí también, de hecho, ha hecho que mi investigación gire a nuevos ámbitos, definitivamente. De hecho, este año me he dedicado a ver mucho el tema del duelo, por ejemplo, por obvias razones, que en realidad era un tema que yo ya venía trabajando, pero desde un punto de vista literario, y de repente este año ha dado un vuelco total a raíz de las circunstancias, ¿no? Y en estas últimas semanas, a raíz de conferencias y de nuestro grupo de investigación en el que estamos Juan, yo y un grupo de profesores más, que también ha tenido eventos en esta semana, también he sentido que de nuevo esa investigación ha dado un vuelco nuevo también. Entonces es sumamente interesante porque creo que a veces salir no es la rutina, sino de lo común, del espacio más conocido, nos obliga a cuestionarnos, ¿no? Y nos obliga a cuestionarnos no solamente temas, sino también, como tú decías, metodologías y entradas. Y este año, por ejemplo, también trabajando en investigación, me he puesto en contacto con otros tipos de tecnologías para poder entrar desde una mirada quizás más cualitativa en algunos programas de tecnologías especiales de análisis cualitativo del discurso que no conocía antes. Entonces, creo que parte de nuestra tarea como investigadores en vínculo con la realidad y que tenemos que investigar algo que tenga un efecto en la realidad es estar atentos a esa realidad, no darle la espalda, ¿no? Y tomar los temas, pero no solo los temas, sino también las herramientas, los medios, la bibliografía, como señala Juan, en general todas las posibles aristas que estos cambios contextuales nos permiten generar, ¿no? Y te agradezco mucho por esa. No sé si quieres agregar algunas palabras. No, sí, me parece bacán que estés diciendo eso porque, o sea, yo transformo eso también, me parece que, ¿no? Que creo que desde las subjetividades que no son únicamente femeninas, pero mayormente nos sentimos más cómodos en la feminidad, es justamente ese conocimiento que pasa a través del cuerpo, ¿no? De la corporalidad. Y creo que eso es lo que yo siempre trato de hacer, de decirlo, digamos. Que es también desde la vulnerabilidad, pero no una vulnerabilidad que te debilita, sino una vulnerabilidad que te pone más honesta y que te construye. Y también algo que quería decir, que la referencia, y te agradezco, Sandra, que lo hayas dicho, mucho, y me parece bacán la investigación que estás haciendo y todo, pero algo que quería decir también es esto de, por ejemplo, en el conversatorio de la semana pasada, algo que salió y que estas nuevas herramientas de Internet, por ejemplo, el Twitter, te puede dar y hay, se ponen papers, ¿no? Accesos a
a papers, a revistas científicas, se construyen, eso yo no sabía, se construyen bibliografías a tiempo real, que me parece alucinante. Entonces es un tema, pones un tema y pones hashtag, y se están construyendo bibliografías a nivel, o sea, ahí creo que eso también tenemos que empezar a hacer, ¿no? Cómo funcionan esas herramientas, porque algo, o sea, no hay, una cosa es poner algo y nada más, pero otra es entender esas herramientas, o sea, cómo funciona y la posibilidad de esas herramientas. Creo que eso también podríamos hacer y nutrirnos todos, porque no son, o sea, yo me he abierto un montón de cosas estas últimas semanas y esto es otra vez con el tiempo que dice Juan, que yo no tengo la respuesta, definitivamente. Eso es algo que me acompaña, por lo menos ahora. Entonces, eso es algo que me parece interesante de ver también. Genial, súper interesante. Bueno, Juan, no sé si quieres dar las palabras de cierre y clausurar la semana. No, yo pensaba que tú lo ibas a hacer, pero muchas gracias, Sandra. ¿Por qué? Porque Sandra es la que ha organizado, la jefa de la Oficina de Promoción de la Investigación, a quien agradezco, y bueno, de parte de la Dirección General de Investigación, nuevamente te agradezco públicamente, Sandra, por este trabajo, y me gustaría que tú la declares clausurada. Gracias. Ok, Juan, no, ha sido un placer, ha sido un aprendizaje también, siento que hemos aprendido muchísimo todos juntos, todas juntas, así que creo que la próxima semana será aún mejor, así que prepárense porque en noviembre del próximo año regresamos. Dicho esto, damos por clausurada entonces la tercera semana de investigación de la Ruiz. Muchas gracias a todos y a todas por su participación.